Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar podcast. Este segmento se llama Seres Ordinarios viviendo vidas extraordinarias y hoy tengo la dicha y el honor de tener una invitada que conozco hace ya muchísimos, muchísimos años. De hecho, es desde mi escuela y creo que la vida nos ha permitido juntarnos en momentos sin que sincronías de la vida, nuestras vidas se relacionan mucho y para mí ella ha sido un gran ejemplo e inspiración de vivir una vida auténticamente, una vida donde el disfrute cabe en cumplir todas tus metas con excelencia, donde puedes salirte de las líneas y sin que eso implique dejar de hacer tus sueños realidad. Y para mí es una inspiración ver cómo ella hace todas las cosas posibles a su manera, auténticamente, y es súper, súper emocionante poder mostrarles aquí a alguien que no se dedica a esto del desarrollo personal, que no da terapias, pero que su vida es un vivo ejemplo de todo lo que es posible cuando te atreves y te arriesgas a ir tras tus sueños. Así que bienvenida, Joyce. Qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, Carlita. Gracias por la invitación y gracias por darme tu tiempo y estar presentes aquí. Así que bienvenidos a todos y bueno, veamos qué es lo que me vas o cómo lo vamos a incluir aquí en este podcast. Joyce, me encantaría que nos cuentes primero qué estás haciendo en este momento, cómo llegaste aquí. Bueno, para los que no saben, Joyce, al igual que yo, es también ecuatoriana, pero en este momento vive en United Kingdom. Cuéntanos cómo llegaste aquí, qué te llevó a crear de nuevo una vida aquí. ¿Qué me llevó acá? Creo que hubo algo que me llamaba, que siempre me llamó acá y nunca supe de dónde venía. Hasta ahora creo que no tengo no tengo alguna razón que te diga, sabes que quise venir acá por esta o tal razón, O sino sea, que específicamente siempre, Reino Unido. específicamente Londres. Ok. Siempre fue específicamente Londres. En realidad también recuerdo que para mí era como un reto, porque obviamente el inglés de acá es totalmente distinto al inglés que nos enseñaron, al inglés americano. Todo el tema de la pronunciación era distinto. Entonces, para mí fue un reto poder hablar un idioma que no es el tuyo, con un acento que es totalmente exquisito y tú no lo sabes. Entonces, para mí, por eso, Londres siempre fue como un lugar al que tenía que ir y tenía que Wow. ir, yo lo tenía como en mis planes de tenía que ir a estudiar y a trabajar. Para mí siempre fue Londres, solo no lo conocía la ciudad, en realidad yo la veía solo obviamente la típica foto de Tower Bridge o los típicos paisajes que vemos del centro de Londres, el Big Ben y todo eso, solo eso sabía que me llamaba, no sabía por qué. Wow. Entonces vinimos acá, bueno, vine acá. Bueno, para hacer la historia corta, le conocí a mi esposo, él también, y de hecho, una de las razones por la que a la final terminamos juntos era justamente porque creo que nuestros valores, nuestros principios, pero también nuestros sueños y nuestros ideales de vida estaban alineados. Entonces, Y aquí quisiera justamente... hacerte yo una pausa porque para mí tu historia de amor es súper, súper inspiradora porque muchas veces nosotros o yo me veo muy reflejada en eso, que yo creí por muchos años que cumplir mis sueños estaba totalmente desligado o totalmente en dirección opuesta a tener una relación donde estés súper enamorada, ¿no? Con alguien que te acompaña a cumplir tus sueños, que cumplir mis sueños significaba renunciar al amor. Entonces, es algo que yo cuando nosotros hablábamos hace años, me veía muy reflejada en ti, porque era como que no, o sea, yo no me puedo enamorar porque yo quiero cumplir estas cosas, ¿no? Y de repente tú llegas con esta historia de que, o sea, ¿cómo fue esa historia de amor y que, de hecho, ese amor fue la potencia de quizás también poder crear esta vida más establemente, de poder establecerse de una manera más fácil, porque ya es diferente hacerlo juntos, no empezar como que en otro lugar totalmente distinto, totalmente ajeno a su cultura, pero juntos. ¿Y cómo fue para ti saber que podías cumplir este sueño con alguien o encontrar a alguien que tenía, como tú dijiste ahorita, exactamente tus mismos valores? Pues da la casualidad que cuando nos conocimos
yo no sabía que esto era posible, no creía que era posible y justamente yo también tenía este pensamiento de yo no quiero tener nada serio con nadie, no quiero una relación que me ate porque yo tengo sueños que cumplir en mi vida que son solo míos y no quería que esa persona que esté al lado mío acompañándome tenga que renunciar a sus sueños, a sus ideales, a su vida. Entonces, para mí, yo creo que una decisión de mudarte a otro país sí es algo bastante, compromete muchas cosas, ¿sí? Ujú. Entonces, el hecho de hacerlo por alguien más, para mí sentía que era como una factura que tienen que cobrarte después, que te van a Wow. reprochar si es que algo no sale bien. Y justamente teniendo ese pensamiento es que yo decía, no, yo esto tengo que hacerlo sola. Da la casualidad que justamente le conozco a Juanca y él sin él saberlo, él me hizo entender que esto es posible. Porque claro, cuando tú tienes, creo que es de esto la final, poder tener no solo valores y principios alineados, ¿sí? Pero también la forma de ver la vida y los no negociables que tienes en tu vida. Entonces, para él, el hecho de, él tiene unas 3 maestrías y quería, también era una persona que le gustaba mucho el estudio, le gustaba mucho aprender y era una persona que yo admiraba muchísimo porque la Wow. forma en cómo él se desenvolvía en el trabajo, en su día a día, era como, wow, este man es un crack. Entonces, para mí eso fue muy inspirador. Y una vez me acuerdo que solo conversando, una conversación cuando todavía solo nos conocíamos, yo le pregunté y le digo, ¿y cómo te ves en unos 5 o 10 años? Y una de las cosas que recuerdo que él me dijo fue yo quiero hacer mi PhD antes de que cumpla 40. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, no sé, y si quisiera irme a estudiar a algún lugar. Digo, buenazo. Le digo, yo también estoy queriendo ver, en ese entonces quería irme a Corea, si estudio mi maestría acá, y me decían, sí, o sea, sí, pero sí sería interesante. Yo sí quisiera irme a estudiar nuevamente porque él acababa de llegar de Australia estudiando la última maestría. Y fue la respuesta que después me ayudó a tomar la decisión de poder tener una relación en serio, una relación sana y saber que era una persona que no iba a renunciar a sus ideales, sino que al contrario, los dos podíamos hacer estas cosas juntos. Wow. Entonces fue ahí cuando iniciamos justamente esto, vamos a ver qué hacemos. Él quiere ir a estudiar su PhD, obviamente un PhD son, dependiendo de dónde lo estudies, de 3 a 5 años, y una maestría normalmente es un año full time o 2 años, dependiendo de igualmente dónde la hagas. Y pues a la final, él ya estaba todo listo para irnos, de hecho no íbamos a venir a Londres, no me acuerdo a qué otro lugar, a qué otra ciudad que fue todo súper rápido el proceso, aprobó en la universidad y ya estábamos listos, pero yo le decía, ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer allá si yo no sé el idioma? No recuerdo dónde era, pero me acuerdo que no era ¿Ya? ni el inglés ni el español. Digo, ¿y qué voy a hacer allá? Porque O sea, ya donde como él él tenía ya ya había aprobado su salido, PhD. ujú, como ya ¿Ya? donde tenía, él ya tenía aprobado ya todo para irnos allá. Y para eso ya estaban casados. No, o sí, no, sí, sí, para eso ya Ok. estábamos casados, creo, sí, 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 ¿Ya? sí, porque ya para esto ya estábamos casados. Entonces, yo decía, ¿y por qué no vamos a Londres? Londres me parece una ciudad hermosa. No la conozco, pero me parece una ciudad hermosa. Ahí sí hablan en inglés y ahí yo también podría tener oportunidades, porque eso de aprender una tercera lengua, porque yo lo intenté con el francés y a pesar de que tú lo entiendes, no es lo mismo. Entonces, digo, vamos a un lugar en donde yo también pueda tener oportunidades sabiendo la segunda lengua. Entonces, a la final... El proceso fue mucho más difícil porque a la final, de hecho, la universidad en la que aplicó es una de las mejores a nivel mundial y justamente el proceso de selección es muchísimo más complejo. Entonces, pero bueno, a la final consiguió que se apruebe y a la final fue ahí que decidimos venir a Londres y los dos vinimos a Wow. Londres acá. ¿Y tú también fuiste a estudiar o fuiste directo a trabajar? Mi meta era venir a estudiar, ¿sí? Y había conseguido una beca para estudiar una maestría que era en Business Intelligence o un tema de analítica de datos.
que Ujú. obviamente era mucha matemática, muchos algoritmos y obviamente esto no estaba alineado con mi carrera, porque yo soy abogada y también ingeniera comercial. Entonces, esto era muchísimo más técnico, era un tema de modelamiento, de todo el tema matemático que hay atrás de todos los modelos. Y esto era lo que yo iba a estudiar, pero el problema es que al momento de acabar esto, esta beca te obliga a volver te obligaba en ese entonces a volver a tu país. Así que ese era mi plan, pero después no nos dimos cuenta que, claro, para un PhD son 4 años, son 5 años. ¿Y qué pasaba? Yo me tenía que volver y él se iba a quedar solo acá. Wow. Y fue ahí cuando dije, a ver, cambiemos de plan. Entonces ahí fue cuando yo decidí estudiar mi maestría y esta maestría la estudié en la Universidad de La Rioja, que fue en España, pero tampoco había sabido que en el momento en que me dieron la visa yo podía iniciar a trabajar tiempo completo. Eso tampoco Wow. estaba en nuestros planes porque yo entendía que cuando tú eres dependiente, normalmente tú puedes solo trabajar part-time igual que tu pareja. Así que cuando esa oportunidad se abrió, ahí fue cuando yo también ya inicié a trabajar. Vinimos acá. La verdad no sé qué tan común es que consigas trabajo frecuentemente, no tengas que esperar tanto Fácil. para conseguir trabajo, ¿Ya? sí. Pero sí, yo no me demoré mucho tiempo. Creo que estuve un año, no, un mes y medio. Estuve turisteando por Londres y después dije, bueno, ok, ya necesito empezar a trabajar, ya he pasado mucho tiempo sin trabajar, Ya. necesito un trabajo ya. Y claro, sí, no me demoré mucho tiempo, creo que fue un mes, 2 meses, pero aún así en ese tiempo yo lloraba. O sea, porque para Wow, mí parece estar ya sin eterno. trabajar 2 meses, creo que fue un mes y medio, el mes y medio ya conseguí trabajo. Pero en ese entonces se me hacía eternidades y a la final, claro, como ya sabía que podía trabajar tiempo completo, ya estaba trabajando tiempo completo, me llegaron dos ofertas del mismo día, que justamente fue el día Wow. del cumpleaños de mi esposo. Wow. Y, y justamente ahí también, esa fue una de las señales que también me ayudó a decidir en qué especializarme, si era el tema de protección de datos, el tema de seguridad o era el tema de propiedad intelectual. Entonces, Ya. al final, yo digo que tener un compañero de vida que te ayude a ver las cosas que tú no ves, que te ayude a ver con los lentes que tú no ves, es clave, porque fue gracias al consejo de mi esposo que fue ahí que dije, ok, creo que no tengo que, porque mi idea era coger el trabajo en el que la oferta que más me pagan, que era en el tema de Ujú. propiedad intelectual, y estudiar el tema de protección de datos. Entonces, obviamente ahí no había coherencia, ahí algo no estaba alineado. Y fue mi esposo que me dijo, no, pues, ¿cómo puedes hacer eso? Se supone que si quieres crecer tu carrera aquí, debe haber una lógica, debe haber una alineación aquí. Entonces, más bien, coge esta maestría que es un tema que está alineado a lo que aceptaste al trabajo, que me dices que te gusta, porque yo toda la vida, mejor dicho, desde hace muchos años que yo estaba trabajando en Ecuador, ahí es lo que yo empecé a trabajar en todo el tema de datos. Y obviamente, como desde el tema de marketing, tú tienes un montón de bases de datos y tú dices, ¿qué tanto puedo hacer con estos datos? Y fue ahí que me llamó la curiosidad de qué tan éticamente puedo tratar estos datos y hasta qué punto yo puedo estar haciendo todas estas campañas que en ese entonces hacíamos. Entonces, a la Wow. final le digo, pero siento que es un área muy chiquita, no sé si tenga futuro. Y me dice, no, yo creo que sí tiene futuro. Así que dije, ok, entonces sí, voy a hacer lo que me gusta y vamos a ver qué es lo que venga. Entonces a la final estudié lo que me gusta, tuve experiencia que estuvo alineada a mi especialización y ya pues después las cosas se fueron dando. Yo creo que creo mucho en Dios y sí siento que cada peldaño que he ido escalando ha sido con la bendición y la guía de Él, porque sí, en conjunto los dos hemos ido de la mano, pero siempre siento que hay una fuerza más allá que te guía y te da las diferentes opciones que obviamente a la final tú decides, pero Él te está guiando siempre.
Claro. Oye, Joyce, y tú dijiste algo súper clave, que es como que en este mes y medio que te quedaste sin trabajo, estabas como que desesperado porque sentías como que ya todo se iba a terminar o que era lo peor, ¿no es cierto? Y yo creo que eso se debe mucho también a cómo nos hemos crecido o en la sociedad, o yo qué sé, o sea, tú también trabajaste mientras estudiabas, entonces creo que eso como ya te acostumbras a cumplir cierto régimen. Entonces, estar, por ejemplo, aquí en Europa es como que, ok, te tomas 3 meses, o sea, sin trabajo es como que normal, ¿me entiendes? Como que los procesos de selección entiendo que son bastante largos. Tampoco me ha pasado, gracias a Dios, pero sé que son bastante largos y que te toma tiempo, ¿no? Pero para nosotros, o sea, quizás ya con esa costumbre de trabajar toda la vida, es súper demandante. ¿Cómo fue para ti experimentar eso y cómo te sostuviste en esos tiempos? Porque normalmente cuando migras es lo que pasa, o sea, es lo que te vas a enfrentar, que no es como que todo está listo para ti ahí. Que sí puede darse, porque como tú dijiste, o sea, también se te dio fácilmente, ¿no? Y también, gracias a Dios, me pasó eso. Pero en ese corto tiempo que se ve por afuera, internamente se experimenta como larguísimo, como interminable. ¿Cómo te sostuviste en ese tiempo? La respuesta corta a esto es gracias a Juanca. Juan Carlos para mí es mi soporte en eso y fue gracias a él que no, para mí, o sea, como te dije, un mes y medio fue como un año y medio, como 3 años, para mí era demasiado tiempo sin estar trabajando. Y Ujú, sí, como tú dices, nosotros nos acostumbramos, yo también, yo creo que trabajé desde los 15 años en algunas consultorías que yo le apoyaba a mi tía, entonces... En la parte económica creo que nunca estuvo mal, porque siempre para las salidas o cualquier cosa en el colegio, siempre tenía como mi presupuesto para mis cosas. Entonces, ujú. en ese tema era como estaba bien. Pero también por el otro lado era siempre estuve ocupada, toda mi vida estuve ocupada. Y digo, en ese entonces lo miraba como algo bueno, pero creo que Ujú. sí sí caes, todo exceso es malo, y sí caes en una como enfermedad. Y yo digo que en ese entonces estuve enferma de estar ocupada. Entonces Wow. es una adicción que tú sientes a no poder estar sin hacer nada. O sea, siempre trataba o había formas de yo agregar algo más a a mi agenda, agregar algo más a lo que estoy estudiando, agregar algo más porque no podía estar sin estar haciendo algo, ¿sí? Entonces, a la final, obviamente, partiendo de eso, de cómo me crié, desde que empecé a trabajar yo desde los, no sé, 17 años, 18 años, ya empecé a trabajar y todo el tiempo estuve trabajando, estudiando. Estudié dos carreras a la par, entonces obviamente yo no Y tenía mucho trabajabas, para mí tiempo eso fue y de trabajaba. locos. Y también salías, wow. Y también salía y también bailaba. Entonces, tener ese ritmo de vida a llegar y estar un mes y medio sin hacer nada, porque para mí era hacer nada, estar aplicando trabajos, me sentía así, o sea, es el ego hablándote y me sentía inútil, me sentía chiquita, me sentía como una hormiga en una ciudad tan grande, porque para mí Wow. le tenía mucho miedo, o sea, sentía como un océano. Recuerdo que ese mismo sentimiento lo sentí cuando nos fuimos a un viaje con mis amigas a Cancún, en los cenotes. Recuerdo que nos fuimos a un cenote enorme, creo que fue en Palomitas. Y fue uno de esos miedos que le tienes respeto porque era tan oscuro, pero tan amplio, y tú no podías ver qué había debajo del agua, pero te veías tan diminuta, pero era como ese miedo de estar como en un lugar sin fin. Así sentía yo cuando recién volvimos y estaba buscando trabajo. Que claro, o sea, para mí un mes y medio era eterno, eterno. Y yo me acuerdo que un par de veces lloré y claro, mi esposo vino y solo me abrazaba y era como que tranquila, ya vas a conseguir trabajo. No te desesperes, que lleva tiempo. Pero bueno, a la final sí fue algo que a la final sí llegó rápido, pero para mí era lo mínimo que podía pasar cuando yo no Claro. sabía la realidad de cómo se llamaba, porque no sabía que tú tenías que pasar por no sé, es un promedio de 3 a 6 entrevistas por cada proceso, ¿no es cierto? De reclutamiento, y esto lleva
de 3 meses a 6 meses, son procesos súper largos. Entonces, ahora viéndolo así, ahora que ya entiendo mucho de esta cultura y de dónde estoy viviendo y cómo son los procesos y cómo son las cosas, claro, digo, tuve muchísima suerte, o sea, muchísima suerte porque un mes y medio es nada de espera para poder trabajar en un trabajo que a la final estaba alineado a mi profesión y a mi experiencia previa justamente en Ecuador. Claro, y que era algo que te gustaba, ¿no? Básicamente sí, era algo que me gustaba, pero claro, yo estaba un poco preocupada por el tema legal, porque las leyes de acá son obviamente distintas a las que tenemos allá en Ecuador. De hecho, en ese entonces no teníamos ni regulación que esté en este campo, ¿sí? Teníamos una que otra ley, pero que realmente ni siquiera sabíamos lo que es un dato personal. Entonces, para mí esto era como, me estoy arriesgando muchísimo a especializarme en una área que es muy chiquita, que es muy chiquita. Y en ese entonces tenía esa concepción, pero que sabía que me gustaba y sabía que sirve, porque a la final todas las empresas manejamos datos, todas las empresas, lo llaman el nuevo oro, pero yo lo llamaría la nueva eh, fuente de agua, porque a la final todos nuestros negocios están manejados con datos. Y es eso, hasta qué punto yo puedo usarlos de estos datos de manera ética para alcanzar mis objetivos, tanto de la parte empresarial o de acuerdo al core de cada uno de los negocios. Entonces, sí. Sí, a la final pude encontrar un trabajo que esté alineado a eso y creo que esa es la partecita más dura, empezar. Empezar de Ujú, nuevo, empezar en otro país que no es el tuyo, ujú. empezar en un lugar en donde te sientes tan diminuta porque todo es nuevo para ti y creo que nunca vas a dejar de sentir eso de todavía no sé si soy de aquí o soy de allá, no sé cuándo se va a ir. Pero sí, esa fue la parte como más retadora de cuando venimos. Wow, y algo que también hemos hablado, Joyce, es esto de justo lo que tú dijiste, esa dicotomía de que de dónde soy, de vivir aquí y allá, y algo que recuerdo un montón que nos relacionamos cuando recién nos mudamos al extranjero, por más que haya sido una decisión propia, ¿no? No era que, chuta, estoy súper mal en mi país y necesito irme para encontrar un futuro mejor, era porque era un sueño, era parte de un sueño que queríamos cumplir, que es algo que las dos nos relacionamos, pero igual el ir allá siempre estuvo y tú fue diferente porque ya estabas con tu esposo, pero en esto que yo he escuchado a muchas personas que he conversado que han migrado, que, o sea, vives como que temporalmente. Y como que vives como, ah, bueno, pero es que no voy a comprar esto porque ya me voy a volver o no voy a vivir aquí tanto tiempo y así pasan años sigues con esto de que, yo que sé, algo que conversábamos contigo era como que los cubiertos, solo, yo que sé, pocos cubiertos, o los vasos. A mí me pasaba como que, bueno, ya para qué voy a comprar, yo que sé, cosas de la cocina, solo con lo básico. Y a la final, o sea, te privas de vivir bien una vida, así sea por 6 meses, un año, o lo que sea, y que yo al menos, yo ya voy aquí 8 años, ¿tú cuánto tiempo ya llevas allá? Casi 6 años, Imagínate. creo. Ujú. Entonces, mira, 6 años que puedes vivir bien y a la final aquí es tan fácil vender las cosas. Es como, ¿por qué crees o qué te pasó a ti? ¿Cómo fue tu experiencia al empezar de nuevo, ya? Creo que es un proceso que si bien es cierto, te toma que un mes, bueno, 2 meses, 3 meses con todos los papeleos y todo, estás mudada, estás en este nuevo lugar, pero a la final después y esa es la parte que más me costó, porque a la final tú tienes que llegar a este nuevo país, a esta nueva cultura y tienes que adaptarte. Sí, o sea, si tú no te adaptas, si no te parece nada bonito lo que está pasando en donde estás viviendo, entonces es mejor que te preguntes, te vuelvas a preguntar, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero? Porque si no es así, da un paso atrás y debes mirar por otras oportunidades. Pero si es algo que tú quieres, nada va a ser color de rosa y siempre van a haber esos peros que vamos a buscarle. Entonces, si es algo que a ti te gusta, tienes que aprender a adaptarte. Y en ese proceso de adaptación, lastimosamente también hay un proceso en el que te puedes perder. Puedes perder tu esencia, te puedes perder a ti mismo o tratando de encajar, puedes dejar de ser tú. Que digo que a la Ujú. final también es algo que siento que sí me pasó. ¿Ya?
De hecho, obviamente tú tratas de encajar en este nuevo sistema, ver cómo es la gente. De hecho, creo que los primeros años a mí me sirvieron muchísimo para aprender todo el tema de la tolerancia, el tema. Hay un tema muy fuerte aquí que es el tema de la discriminación, el racismo y todos estos puntos que yo nunca me había sentido víctima de estos casos. Pero ahora que veo atrás, es capaz yo no los veía, capaz yo no los Mm, veía, pero no es que no existía. wow. Entonces, en todo este O sea, ¿atrás te proceso, refieres en tu vida en Londres o en tu vida en Ecuador también? en las Ya. dos, porque Que siempre hubo, pero nunca lo notaste, quizás. sí, exactamente, en temas de discriminación, en temas de racismo, hay muchas cosas que yo sentía que capaz no, yo nunca me ha pasado, pero es porque tú nunca lo has querido ver, capaz. Mm, Entonces, a la final yo digo, te ayudan a hacer, a lo menos yo creo que un viaje así, te ayuda a expandirte como persona, te ayuda a ser mucho más tolerante, pero a la vez también tienes que cuidar mucho tus palabras, porque no sabes a quién puedes herir porque tenemos muchísimas culturas. Yo, a lo menos acá en Londres, todas las empresas en las que he trabajado tienen equipos que son multiculturales, que vienen desde equipos no solo en el tema de religión, sino también en el tema de dónde vienen. Entonces, obviamente, tienes que ser muy respetuoso porque no es la misma forma el trato que tenemos entre unos y otros, una cultura con la otra. Entonces, sí, siento que eso de cierta forma apagó mi luz. Sí tuve un poco sí siento que tuve un poco de momentos de oscuridad, de momentos de que hablábamos, de este dilema de estoy haciendo las cosas bien, realmente esto es lo que quería. El hecho de ponerte un ejemplo, o sea, lo que a nosotros nos dolió tanto fue cuando recién nos mudamos, obviamente no teníamos auto. El hecho de ir a hacer compras en los trolleys, así caminando y tener que caminar y hacer tus compras y regresar. Y es como, allá no teníamos que hacer esto, todo era en auto y el hecho de tener que caminar. Yo siempre he usado tacos, el hecho de tener que bajarme de mis tacos y usar obviamente zapatos deportivos, deportivos claro. o botas, era como, esto no va conmigo. Entonces, sí, o sea, para mí esos cambios, aunque sean como que súper superficiales, sí te afectan, o sea, sí te mueven cosas adentro, sí te mueven y bueno, a la final creo que eso he ido aprendiendo con los años de que está bien encajar, está bien adaptarte porque tienes que respetar esta cultura, pero no te puedes perder en ese camino, no puedes perder tu esencia, no puedes perderte en ese camino. Y eso fue lo que al final me enfoqué y creo que volví a ser yo, pero adaptada a esta nueva cultura. Wow, y me siento súper relacionado porque creo que yo igual los primeros años como que trataba de simplemente como tú dices, ¿no? Encajar, encontrar ese espacio, encontrar como que ese lugar donde yo me sentía que pertenecía aquí. Y es como que, ok, voy a perder mi esencia, no quiero como que yo sí dejé como que súper limitado mi contacto con latinos, con esto, o sea, era como que no, me tengo que meter en esta cultura porque así voy a encajar. Y a la final es como que pierdes tus raíces, ¿no? Y es como, ok, ¿cómo? Yo creo que la pregunta más bien que podemos hacernos durante todo este proceso de migración es, ¿cómo puedo mantenerme siendo yo y de manera resiliente con el ambiente en el que me encuentro? Porque no se trata de que, como tú dijiste, perderte, pero se trata de que tú puedas respetar quién eres sin irrespetarte a ti. Y en eso también, esto de, me encantó lo que tú dijiste que en cierto punto te perdiste, porque yo creo que es parte del camino, ¿no? O sea, es parte de ese regalo que para mí, al menos, migrar y establecerme en otro país ha sido ese regalo de volver a reconstruirme, poder elegir qué quiero ser y quién quiero ser en este momento. Porque quizás si tú te mantienes en tu país, con tu cultura, con las mismas cosas, no ves tantas posibilidades. Y esto que tú dices de las millones de culturas, es como que sí, puede ser como que este trigger, este detonante de que, chuta, tengo que ser así, ¿dónde voy a encajar? O también puede ser cuántas maneras diferentes hay de hacer una misma cosa, desde cuántos lentes vas a ver el mundo, que eso para mí ha sido súper increíble aquí, o sea, ver como lo que yo pensé que era normal es totalmente fuera de foco aquí.
No sé para ti, dentro de este proceso de adaptación, ¿qué fue lo más desafiante? ¿Qué fue lo que más te costó? En este proceso de adaptación, creo que fue lo más duro no tener a tu familia cerca. Ujú, Esa es la parte más dura, porque a la final creo que en temas laborales, en temas profesionales, en el tema de encajar, no me ha ido mal, pero sí siento que en la parte emocional o en la parte de familia, sí me hace mucho falta mi gente. Pero es como lo que yo te decía, Carlita, no se trata de conocer gente aquí y hacer nuevos amigos y encontrar una nueva familia aquí. No, gracias, no necesito eso. Yo lo que quiero es mi gente, que es lo que te decía. ujú, Y a mí eso siempre esa es la parte más dura, estar lejos de mi familia, el hecho de no poder compartir un almuerzo los domingos o cualquier cumpleaños o cualquier fecha que es del día a día, el no poder estar ahí, saber que tú estás ausente y saber que se te van los años y ver envejecer a tu familia, ver envejecer a tus padres y tú estando lejos, esa fue la parte que a mí me movió muchísimo y que todavía no es que diga, sí, estoy 100% segura de que voy a seguir acá. Entonces, sí, esa es la parte más dura. wow, y en esto que tú me dices de el desafío de estar lejos de los que amas, ¿cuál ha sido la motivación o esta gasolina interna para mantener esta distancia? La gasolina interna, creo que mis sueños. Ujú, Creo que a la final entender que si bien es cierto, es tu familia y es alguien que es parte de ti, pero cada cual tiene que hacer sus vidas, cada cual tiene que seguir su camino, cada cual tiene que seguir ese llamado que nosotros lo sentimos, que está ahí adentro siempre diciéndonos qué es lo que quieres. Es esa vocecita que te dice esto es lo que quieres y tú sabes, solo tú sabes ujú. qué es lo que te mueve, ese motor. Entonces, a la final, sí, creo que son sueños, lo que tú quieres en tu vida. Ujú. Y hablando de sueños, es algo que yo admiro un montón de ti, esto que hablábamos, como tú lo dices con tanta naturalidad, de estudié dos carreras, trabajé, me salía a farrear, salía de fiesta, o sea, como que hacía todas estas cosas en un día común y corriente para los mortales de 24 horas. La Joyce tenía un itinerario de 8 vidas juntas. ¿Cómo lo has hecho o cómo ha sido posible para ti? Porque yo sé que hasta ahora lo haces, o sea, me has contado que tienes como que este montón de capacitaciones, algo que me voló la cabeza alguna vez que también pusiste, que es como esto que yo sí soy bastante extrema, entonces yo he sido como que súper orientada a títulos. Para mí era muy, muy importante las notas, los títulos antes y me pasé como que al otro extremo, que ya no quiero nada de esta vida profesional, pero me pasé a los títulos como que de la vida espiritual, certificaciones de eso, ¿no? Entonces era como que lo mismo, pero diferente. Pero yo ya no daba tanto valor a los títulos. Ya lo que alguna vez tú publicaste o dijiste es como que dicen que los títulos no importan, pero obvio que importan. Porque son mi sueño reflejado en esfuerzo, en momentos, en tiempo, en inversión. O sea, y para mí eso es algo de ser totalmente auténtica a lo que a ti te importa, ¿sabes? A estos sueños, a esto de hacer todo lo que se requiera y ser todo lo que se requiera para que tus sueños se cumplan. Porque es fácil decir, ok, me voy a migrar y estoy cumpliendo mi sueño y todo por afuera se ve perfecto porque comparas con la vida que tenías antes o con las posibilidades que hay en el lugar donde tenías antes. Pero todo lo que hay detrás del telones de lo que implica cumplir ese sueño, o sea, es algo que casi nadie ve. ¿Cómo has hecho tú para que tus sueños no sean imposibles? Como tú dijiste, o sea, hay esto que siempre extraño y que siempre me da nostalgia y que no voy, que ni siquiera tengo esta total seguridad de seguir aquí toda mi vida porque no quiero soltar esto. Pero ¿cómo ha sido a ti, para ti, toda tu vida? Porque no es solo aquí en Londres, o sea, ahí en Londres, sino toda tu vida como que, ok, esto quiero y no importa lo que pase o lo que se requiera, yo lo voy a hacer posible. Bueno, creo que todo empieza por tener una conversación interna contigo mismo y sincerarte. Mm, ¿Qué quieres tú en tu vida? Pero ¿qué realmente quieres? ¿Qué te hace feliz? Porque también tuve una etapa en la que tuve que romper muchos
estos paradigmas, y yo no te miento, yo al principio el tema de los estudios creo que también fue algo en lo que nos parecíamos. El tema de los estudios para nosotros era, yo estudiaba por la nota, yo Mm, estudiaba por el 20, yo no mm. estudiaba por aprender. Yo viví toda mi vida estudiando justamente porque mi mami es maestra y para ella tener un 18 en conducta, porque recuerdo que una vez me pusieron 18, era como, ¿qué hizo? Mi hija debe ser una desadaptada para tener esa nota. Wow, Entonces, llegar a ese nivel que yo digo, le agradezco mucho porque fue a ella quien, de hecho fue ella la que me inscribió en mi segunda carrera, porque yo le dije, sí, wow, claro, yo estudio, mami, pero déjame acabar esta carrera. Y mi mami fue no, te veo con mucho tiempo libre, yo creo que tienes tiempo para hacerlo ahora. Y solo fue wow. un momento así, llegó con todos los libros, empieza a estudiar. Y claro, durante ¿qué serán? Los primeros 2 años yo le odiaba a mi mami porque gracias a mi segunda carrera perdí muchas oportunidades de farra, de amigos, de perder el tiempo siendo feliz con tus amigos, diría yo así, porque digamos todas las fiestas de Quito yo tenía que estudiar, tenía exámenes. Había alguna Wow. boda, tenía que estudiar, tenía exámenes los fines de semana. Entonces sí fue duro, no te voy a negar, de hecho yo creo que a los 21 años estuve a punto de que me dé un surmenage por muchas cosas que tenía en mi maleta y es lo que justamente ahí conocí a una persona que creo que fue mi guía espiritual hasta ahora y ella fue mi terapeuta durante mucho tiempo porque ella me dice, pero es que yo no entiendo cómo una persona a tu edad, porque tienes 21 años y eres más ocupada que un presidente. Wow. No puede ¿En ser que tú serio sí? sigas con esto. O sea, te juro que no va a pasar nada si sueltas una cosa un momento, un ratito. Entonces ella me decía, deja de estudiar, por este semestre no cojas más materias, relájate. O también me decía, renuncia al trabajo. Entonces, claro, en ese Claro, y entonces yo también me acuerdo estudiabas otro que idioma, me acuerdo, ¿no? O sea, era sí, francés también. francés. Sí, entonces, y no, llegó Wow. un momento en el que tuve dos trabajos. Trabajaba en las madrugadas porque me tocaba hacer las prácticas preprofesionales para poder graduarte de la carrera de Derecho. Entonces yo acababa a las 8 de la noche y me iba hasta las 3 de la mañana y después a las 7 tenía clases de inglés. Entonces, obviamente no Wow. es que dormía casi nada y yo era un zombie. Yo me acuerdo que en los almuerzos acababa de comer súper rápido, después me quedaba dormida ahí un rato, mientras todos los demás comían, porque Wow. humanamente no es posible. Yo hasta ahora digo, le traté muy mal a mi cuerpo porque fue demasiado, o sea, es demasiado hacer todo esto a la vez, o sea, no sé cómo lo logré. De hecho, creo que casi no lo logro porque te digo justamente esto, o sea, estuve a punto de que me dé un surmenage y ahí fue cuando le conocí a ella y ella me dijo, tienes que ir sacando de a poco todas esas piedras que tienes en tu maleta. No puedes, y es lo que ella me decía, es como que tú quisieras subir la montaña, pero tu maleta está llena de tantas piedras que son problemas que ni siquiera te pertenecen a ti, porque resulta que estás tan preocupada hasta los problemas de tu mamá, de tu hermano, de tu familia, así no vas a llegar a ningún lado. Tienes que sacar todas esas piedras que no te pertenecen, tienes que descansar y solo cuando tengas energía es que tú vas a poder subir. Así que saca un poco de ahí, porque si no, no puedes seguir. Y eso fue lo que he aprendido. Justamente que tú me decías, ¿cómo yo alcanzo a tener este balance y poder hacer todas estas cosas, pero no todas estas cosas juntas? Creo Ujú. que ahí fue cuando yo aprendí a priorizar y a sincerarme conmigo mismo y saber qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, a hacer esta diferencia entre lo importante y lo urgente y poder ir organizando mi vida en ese sentido. Wow, qué loco. Y yo digo también, o sea, una frase que últimamente tengo un montón es como que la vida siempre te prepara para que puedas tú recibir y sostener eso que tanto sueñas, ¿no? Y mira cómo fue estos años de tus 20 que te prepararon indirectamente para lo que ahora estás viviendo, o sea, que te enseñaron que, ok, tengo que saber priorizar para poder alcanzar todo lo que yo quiero. Porque, o sea, estamos, o sea, al menos, y bueno, te digo esto porque en esta comunidad hay muchas mujeres que son súper perfeccionistas, overachievers, o sea, que necesitan tener todo bajo control. Y es como que yo sí me veo muy reflejada en esto de que tenía que estar súper ocupada, tenía que hacer todo y todo perfecto. Entonces es como que te olvidabas de escucharte, de tus necesidades, de lo que requería tu cuerpo, ¿no?
Entonces, ahí, ¿tú crees o qué fue para ti? Porque tú mencionaste que empezaste terapia, ¿no? ¿Cuál crees que fue ese punto de inflexión en tu vida que te hizo como que empezar a conectarte contigo, a priorizarte a ti? Porque tú nos mencionas de esto de que tienes que sincerarte contigo, tú sabes lo que tú quieres, pero siempre hay un punto en la vida como que te hace como que hacer ese switch y volverte a conectar, porque muchas personas pueden pasar toda su vida desconectados, pero ¿qué fue lo que a ti te permitió volver a escucharte, volver a conectarte? Eso pasó justamente en mis veintes y creo Ya. que justamente eso fue cuando tuve este llamado de ser mujer. El hecho de ser mujer implica muchas cosas. Hay muchas hormonas que se te mueven y ese detonante que me movió el mundo, porque yo digo, siempre vamos a tener, o sea, no lo digo como regla, pero sí siento que para poder crecer, para poder sanar, sí te toca tocar bien bajo, muchas veces. O sea, lastimosamente quisiera, en verdad quisiera poder aprender de las experiencias de terceros y seguir los consejos de terceras personas y decir que no te caes y ya con eso me basta, pero no es así. Hay cosas en la vida en que tú tienes que caerte, tienes que darte contra el piso, tiene que dolerte, tienes que darte bien duro para poder florecer. Y yo creo que en ese entonces, que fue, claro, en mis veintes, fue justamente el hecho de el divorcio de, o sea, bueno, la separación en ese entonces de mis papis. Para mí, esa perfección, que justo hablábamos, ¿no? De esta Mm. perfección, de querer alcanzar a hacer todo, de ser la niña modelo que siempre quisieron mis padres, o mejor dicho, mi mami más que mi papi, la niña modelo que siempre me pidieron, lo fui. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esa imagen paterna, que para mí era el hombre perfecto, la perfección andante, que yo le tenía en un pedestal, se cae. Resulta que este hombre que era mi padre no ha sido el hombre perfecto. Entonces, Era obviamente un se da humano. el tema ha sido un humano, no ha sido el hombre perfecto. Pero en ese entonces yo estaba muy dolida porque yo a él le culpaba justamente de esto, la separación de mis padres fue por su culpa. Él dañó nuestra familia. Él cometió los errores que tenía que haber cometido y gracias a él es que la familia está separada, en que ya todo esto no está perfecto a como lo ve la sociedad. Se supone que ya que estén divorciados, yo ni siquiera lo quería aceptar, o sea, era como, no. Pero claro, o sea, obviamente esto me estaba comiendo por dentro. Y de hecho, en ese entonces yo me acuerdo que justamente también me había aparecido un mioma, que yo no tenía ni idea qué es Wow. esto. Entonces, claro, viéndolo ya desde ahora para atrás, veo y sí, ese mioma, porque si tú les preguntas a los médicos, ¿por qué surgen este tipo de cosas? Jamás te van a... Yo he preguntado muchísimos, no tienen todavía alguna razón científica que te digan es por esto hiciste, esto no hiciste. No. Entonces yo sí creo que todo el tema de las enfermedades también están muy atadas a tus Emocionales, emociones total. y en ese entonces yo sí siento que ese mega mioma que me creció era por todo el odio que le llegué a tener alguna vez a mi papá. Wow. Y ahí fue, ese fue el detonante para mí, que yo no lo quería ver, que por adentro me estaba tocando la puerta y yo no lo quería escuchar, hasta que obviamente me cansé de ser esa mujer perfecta, me cansé de ser ese ejemplo, estoy cansada, o sea, ya no puedo más, no puedo seguir. Y fue ahí justamente que te digo que le conocí a mi terapeuta, que en verdad fue mi salvación. Wow. Qué loco, o sea, y es como, digo, estos eventos que parecen que nos destruyen o que son como que la acaboses y como tú dijiste, te hacen tocar fondo, en realidad son o pueden ser más bien, esa oportunidad para renacer, ¿no? Para construirte en el nuevo. Y creo que algo que hemos hablado de una u otra forma durante este podcast es esto de volver a empezar. O sea, volver a empezar de cierta manera ahí. O sea, ok, esta era mi familia perfecta y ahora qué, cómo vuelvo a empezar si es que ya no tengo esto que siempre fui, o esta imagen, estas definiciones, estas etiquetas. Igual, o sea, cuando te fuiste, ¿no? Y volver como que vuelves a empezar. Pero algo que tú me dijiste y que estoy muy de acuerdo que comparto esa filosofía de vida que todo el mundo te dice que, ay, me toca volver a empezar y empezar desde cero. Y es como que no.
porque tú siempre empiezas con las bases que has construido toda tu vida. Y de una u otra manera aquí hemos hablado que, por ejemplo, todo esto que te ha pasado antes ha sido los cimientos para que tú crees o empieces de nuevo a tu manera, creando la vida que tú quieres hoy. ¿Quién sabe cómo va a ser luego? Como tú dijiste, o sea, yo no sé si quiera volver a mi país o no, o que me quiera estar aquí para siempre. ¿Cómo crees que para ti ha significado esto de tu pasado, todos estos desafíos, todos los problemas que ha tenido para volver a empezar muchas veces en tu vida? Sabes que es algo súper loco porque si tú ves con retrospectiva tu vida, te das cuenta que en serio todo tiene sentido, todo tiene lógica, todo tiene, son esas piezas de rompecabezas que se van armando y esa es esa es tu historia, todo tiene sentido. Y algo que me doy cuenta es que justamente ahora yo estoy trabajando en una empresa que es para el área de consultoría. Ujú. Y esta empresa te exige muchísimo y en tu rol no solo tienes que saber manejar equipos, saber manejar gente, sino también tienes que meterte en la parte estratégica, en la parte de ventas y obviamente que por default tienes que ser una experta en el área en el que estás dando estos servicios de consultoría. Pero mucha gente se ha ido. En mi equipo yo veo que hay mucha gente que se ha ido y han dicho, es que yo no puedo más. O sea, son como 6 roles en uno. Es como que tuviera 6 roles en uno. Y para mí es como, o sea, sí, tienes toda la razón, es cierto, son 6 roles en uno. Pero es lo que yo veo. Si tú ves para atrás y si yo veo para atrás mi vida, a la final a mí sí me gusta. Yo estoy preparada para Wow. esto. Yo sé que son 6 roles en uno y justamente eso es lo que yo me preparé y toda la vida estuve en muchas cosas a la vez, tratando de buscar un balance, tratando de ver qué es primero, qué es siguiente, a ver qué me enfoco esta semana, qué me enfoco este mes. Y a la final es cierto, el tema de consultoría, al menos en esta empresa, no es para todos. Y yo me acuerdo que cuando tuve la entrevista en esta empresa, la persona que me entrevistó me dijo, es que el mundo de la consultoría en esta organización no es para todos. Y yo pensé que ella me hablaba como desde el ego, como de que, ay, es que esta empresa no es para todos, ¿me entiendes? Como, o Ya, sea, acá no entra solo cualquier vienen gente. los mejores, ya. Pensé que en esa forma me estaba hablando, pero ahora que lo veo, ella tenía sentido, tenía razón con todo lo que dijo y no es para todos, no es para todos. Y cuando aprendes a hacer multitasking, pero con calidad, porque una cosa es hacer todo a la vez y otra cosa es hacerlo con calidad y que seas efectivo y eficiente en lo que haces. Ujú. Creo que a la final siento que la vida me estuvo preparando justamente para donde estoy yendo. Entonces, todo hace match, todo tiene sentido y es como, wow, qué interesante, porque todo lo que me costó tanto alguna vez, esto se me está haciendo un poco más fácil, porque a la final ya Wow. tuve esa dureza, ese camino duro al principio. Ahora lo estoy haciendo de nuevo, pero ya tengo esto, ese sistema ya está en mi interior, ya está en mi ser, entonces ya se me hace un poquito más fácil el camino. Wow, qué increíble esto porque este es un principio de manifestación, ¿no? Que cuando tú quieres algo necesitas experimentarlo, necesitas sentirlo, necesitas saber cómo se siente para que tu sistema nervioso, tu cuerpo, cuando ya sea como que esta realidad no salga huyendo, como tú dijiste. O sea, es este claro ejemplo de que tus compañeros, y me pasa exactamente lo mismo, Joyce, en mi trabajo, es como que mucha gente renuncia porque dice, esto es demasiado, o sea, yo no puedo mezclar como que 80 cosas, ver tantas empresas en el mismo tiempo y para mí es como que esto es normal, o sea, es que qué chévere, ¿no es cierto? Para mí es lo que a mí me atrae, es el manejar tantas empresas al mismo tiempo. Entonces es como que, wow, o sea, de verdad que la vida me estaba preparando para este momento. Y justamente en esto que tú dijiste de conectar los puntos, yo había preparado una pregunta para ti que dice que ¿alguna vez o qué fue lo que pasó alguna vez en tu vida que en su momento tú pensaste que fue un fracaso, ya que fue como que ¿por qué tuvo que pasar esto? Que fue que creíste que las cosas no estaban funcionando, que te sentiste súper incómoda, pero que en un momento luego como que todo cobró sentido. Un fracaso. Creo que justamente fue lo que te había comentado del tema de renunciar a esa beca, que era Ya. por un año, que mi idea, que es lo que te dije, mi idea era estudiar y trabajar en Londres. Y claro, primero tenía que estudiar y luego trabajar. Pero el hecho de haber renunciado
a esta beca, porque a la final dije, esto no está trabajando. Sí, amaría trabajar en esta top, porque era una de las top universidades de acá, pero fue ¿qué pesa más? Porque esto implicaría que yo me tendría que volver a Ecuador y acá mi esposo se quedaría solo por estos 4 años. Entonces, ¿es que Wow. vale más? A la final sí lo sentí como un fracaso, porque a la final no pude hacer lo que estaba en mis expectativas de cómo se veía mi plan perfecto en Londres, Wow. pero a la final es que tenía que ser, porque si era de otra forma no tengo ni idea dónde estuviera ahora. Y, y al contrario, yo lo vi sí como un fracaso y no, fue lo que me abrió todas las puertas. Y Fue ahora o para sea, mí, tú ahora o la Joyce del futuro para ese entonces lo ve así, pero ¿qué pensabas en ese momento donde ya, o sea, porque por ejemplo para mí en este ejemplo que tú das yo me siento súper relacionado porque yo traté de irme varias veces al exterior a hacer la maestría y en una no me aceptaron, en otra tuve un problema de la visa, entonces fue como que miércoles era este fracaso de que no están saliendo los planes como tú dijiste, como yo estaba pendiente, ¿no? Y ujú. ahora tú dices, todo cobró sentido, o sea, tenía que ser así, pero en ese momento que tú lo estabas experimentando como un fracaso, como que las cosas no están saliendo, como que miércoles, o sea, se fregaron mis planes, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Cuál era como que esto de que ya ahora qué voy a hacer? ¿Te acuerdas de eso? Sí, y para mí hay una cosa que es, los tiempos de Dios son perfectos. Y Mm, cuando tú ya no puedes, cuando tú ya no sabes por qué las cosas no se dan, insistes y insistes, es Dios diciéndote, hey, por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, yo la verdad no lo vi como un fracaso de me voy a morir porque es lo peor. No, al contrario, yo lo vi como un por ahí no es. Entiende que por ahí no es. Y fue eso. Para mí los tiempos de Dios son perfectos y cuando hay cosas que no te salen como tú quieres, entiendes eso, entiendes que no son solo tus planes, hay muchas cosas más y capaz son hasta mejores cosas para ti que te están esperando, pero ese no es el siguiente paso que tienes que dar. wow, me encanta y me siento súper, súper relacionada con eso. Y tú también hablabas, Joyce, de estos, por ejemplo, que fue tu mami la que tomó esta decisión de la segunda carrera o de esos consejos que te ha dado tu esposo. En este camino, tanto de tu vida personal, profesional y el emigrar, ¿cuál ha sido el mejor y el peor consejo que te han dado? El mejor consejo, creo que siempre el que ha venido también de mi mami, que es, tú Mm, sí puedes, pero confía en ti, porque tú sí puedes. Ese siempre ha wow. sido, esas han sido las pocas palabras que mi mami toda la vida me ha dado. En cualquiera de los, porque claro, estudiar las certificaciones, los exámenes, no ha sido cosa fácil, pero siempre que me he visto como perdida, siempre ha sido así. Tú sí puedes. Solo confía, confía. Y claro, también yo vengo de una familia muy religiosa y que confía mucho en Dios. Y eso, no te olvides que cuando ya tú no puedes, está alguien más que te va a soportar. Wow, qué hermoso. O sea, siempre ha Entonces, estado presente la espiritualidad en tu vida también. Yo creo que sí, eso, o sí, sea, sí, sí, mantener la sí. fe es vital, al menos cuando tú migras, o sea, tener esa fuente de fe, en pocas palabras, es vital para mantenerte. Sí, también recuerdo que cuando en mi primer trabajo tuve una compañera que justamente ella me decía que no cree en Dios. Y ella también, yo le contaba de la historia de este mioma y de todo eso. Yo la verdad no le vi como algo, era como, ah, ya, entonces tienen que sacarme, es como, está bien. O sea, yo nunca tuve miedo ni nada, era como, ah, ya, o sea, cualquier cosa para mí. Pero resulta que ella también ha tenido una historia similar con esto y ella me cuenta que para ella fue un trauma. O sea, de hecho, ella Wow, pensaba que ya se iba a morir y cosas así. Entonces, ella ahora sé que está mucho más metida en estos temas de espirituales o de religión, pero en ese entonces ella me dijo, en serio, me hubiese gustado mucho tener la fe que tú tienes en ese momento de mi vida porque yo te veo, no sé cómo tú te mueves, no sé cómo todo se te da. Entonces yo le he dicho a ella, confía, confía, porque si no tienes fe, ¿qué más? Si no tienes esperanza, ¿qué más? Y para mí eso sí, sí, sí vengo de una familia en la que la fe mueve montañas. Entonces, qué eso también ha hermoso. estado ahí. Wow, qué hermoso. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
El peor consejo que me han dado. Uy, el peor consejo que me han dado, no recuerdo, pero de seguro no lo tomé. Hermoso. Qué bueno, porque O no fue sea, importante en porque tu no me vida acuerdo. entonces. Ajá. No, a Y, la y final dentro, siempre he hecho lo que quiero. O sea, mucha gente podrá darme muchos consejos, pero a la final yo veo que tomo y que no. eso es también algo que admiro un montón. O sea, es como que hay estos lineamientos, estas reglas para seguir y tú en realidad has tenido esa facilidad de hacer lo que quieres, ¿me entiendes? De hacer lo que quieres, pero al mismo tiempo cumplir todas tus metas con excelencia. O sea, es como que, wow, ¿cómo lo logra? Y ahora que nos has contado este tras bastidores, esto de todo el trabajo que hay detrás y todos los challenges y los desafíos que implica hacer de esa manera, salirte de las líneas, pero cumplirlo con excelencia. Algo que quiero preguntarte es, ¿qué te habría gustado saber o qué le dirías a esa versión del pasado que estaba enfrentando todos estos desafíos? Me hubiese gustado decirle a mi yo del pasado que tome las cosas con calma, que se detenga un poco a sentir el presente en ese entonces, a no vivir en el futuro, porque siento que yo he vivido mucho en el futuro, en el siempre querer más, también implica el hecho de siempre estar viendo hacia el futuro y te olvidas del presente. Entonces me hubiese gustado mucho decirle a mi yo del pasado que todo va a estar bien, que todos estos problemas que tú lo ves como que sean tan enormes, a la final tienes que vivirlos y vas a sobrepasarlos y solo más bien dedícate a disfrutar, porque tenemos una sola vida. Bueno, capaz habrá muchas más vidas, pero no Mm. tenemos fe de eso, no nos recordamos qué más pasó en nuestras anteriores vidas. Pero o preocúpate de disfrutarla, como tú te sientas feliz, porque solo tú sabes que te hace feliz. Es lo único que sí siento que le hubiese dicho, no te tomes tan en serio todo, relájate, Wow, deja qué que fluya. hermoso. También yo creo que me hubiese encantado escuchar eso a mí también. Y una última pregunta, Melois, es ¿cuál ha sido para ti la magia de sanar? ¿Qué ha significado para ti el atreverte a sanar, el atreverte a ver todas estas heridas que has tenido de otra manera? Mm, creo que para sanar tienes que empezar por hacer las paces contigo mismo. Tienes que empezar por ser honesta contigo mismo, saber qué es lo que te está haciendo daño a ti. Y obviamente es tu círculo cercano, ver dónde está el origen de todo, ver dónde están las partes que no querías ver, porque a veces resulta que lo que nos hizo daño, nosotros capaz lo quisimos ocultar o quisimos que ese momento nunca haya pasado en nuestra vida y nos olvidamos que a la final esa fue la fuente, no fue nada más. Entonces, para mí esa magia fue tener esta guía. Obviamente, yo creo que si no tuviera terapia, si no hubiese conocido a esta persona que ha sido mi guía personal por tantos años, creo que no lo hubiese logrado, porque ella fue la que me ayudó a otra vez encontrar mi punto medio. Obviamente que las palabras que ella me dijo hace 15 años, la percepción que yo tuve de eso fue totalmente distinta a como lo veo ahora, Wow. totalmente distinta el entender el tema de la percepción que tú tienes con tu vida y el tema también de la coherencia, que es lo que siento que a la final todas las terapias buscan esto. O sea, no sé si exista un poder como tal, pero para mí el poder de ser coherente y congruente con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, para mí eso es lo más importante, porque a lo menos en el tema de cómo manifiestas tu vida, si tú no estás clara, si todos estos puntos no están claros, si, bueno, y creo que al final también trabajamos mucho en el tema de alineación de chakras y estos temas, pero al final todo esto va a lo mismo, a que Mm. seas coherente, pero no solo con el hecho de que digas o hagas, sino con el hecho de que sientas, porque nada se te va a manifestar si tú no tienes eso alineado. Si tú no tienes una idea clara de qué no quieres, qué medio quieres, qué no quieres. Si tú no tienes esa parte clara, nada se va a manifestar. Entonces Y yo creo creo que que esa esas claridad partes me también es hacen. como esa sinceridad que debemos tener con nosotras mismas, ¿no? Porque al final podemos decir a todo el mundo y algo que yo me siento súper relacionada contigo es como que cumplir esta imagen, como tú dijiste, de perfección, pero qué tan sincera éramos con nosotras mismas de lo que
qué tan feliz nos hacía cumplir esa imagen. Es que sabes que creo que yo en ese entonces ni siquiera me di el permiso de qué se siente. Mm, O sea, ni siquiera, y por eso te digo, creo que para mí todo esto se abrió cuando tenía la necesidad, me urgía la necesidad de sentir las cosas como mujer. Yo wow, había puesto un bloqueo súper, súper fuerte al tema de querer a alguien más. Para mí, enamorarme era lo peor que me podía pasar en la vida. ¿Por qué? Porque yo perdía el control, porque yo empezaba a sentir y resulta que como mujeres empezamos a sentir. Entonces, como te digo, o sea, en ese entonces yo ni siquiera me daba el tiempo de sentir si es que esto me estaba llenando o wow. no, si me estaba haciendo feliz. Yo lo hacía por el deber ser, siempre fue el deber ser, porque mi papi también viene, o sea, él es abogado y también habla mucho del tema ético y del tema profesional y del tema de esto es lo correcto, este es el Mm, deber ser, pero ¿según quién? Entonces, claro. ahí es la cuestión y en ese entonces yo solo sabía que era el deber ser, tengo que ser la niña buena, tengo que. No tengo que por qué sentirme bien o mal, o sea, esa parte no estaba en mí. Y claro, cuando Oh, empiezas tú a tener esa necesidad de sentir y sabes que algo no anda bien porque eso no te llenó como tú esperabas o eso no te hizo sentir de la manera que tú esperabas, ahí es cuando ya te das cuenta de que algo no está bien, esto no está funcionando. Y fue ahí cuando ya todo empezó a ahondarse, a ver todo dónde estaban las cosas y obviamente recuerdo que todas esas terapias fueron leyendo muchos libros que, que tenían las respuestas que necesitaba en ese entonces. qué hermoso. Y eso también de toda tu historia de vida que nos has compartido aquí también es como que las respuestas de cierta manera han llegado a ti por diferentes fuentes, con experiencias, con personas, con libros que nos acabas de decir en el momento en que tú necesitabas, ¿no? Y eso también es como que confiar, como tú dijiste, en que cuando ya tú no puedes, siempre está ahí Dios, Dios entregándote todo lo que tú requieres. Sí, para mí siempre ha sido todo con fe. Con fe y si no es de ser es porque no es. Todo bien. Intentemos de nuevo. Por otro lado debe ser. Pero creo que ya te digo, o sea, yo he dejado de ver las cosas que no salen como fracasos, sino es más bien como mensajes de que por ahí no es o todavía no es el momento o algún tipo de cosas así. Pero más bien es enfócate en las cosas que estás viendo que sí se están dando. Es ahí donde tienes que enfocarte. Wow, qué hermoso, Joyce. De verdad, estoy súper honrada de todo lo que nos has compartido, de poder traer esta experiencia y esta más bien evidencia de todo lo que es posible cuando te atreves a ser, para mí, auténtica, cuando te atreves a ser tú, cuando te atreves a hacer a tu manera todas las cosas y que dejas a un lado estas excusas, estas creencias, estos dichos de que no es posible si no te atreves a arriesgarlo todo, entre comillas. Así que de verdad, gracias, gracias por todo lo que nos has compartido. Estoy segura de que este testimonio, esta evidencia de una vida real, de una persona que no está metida como profesional en el mundo de desarrollo personal, porque yo sé que también has hecho mucho, mucho trabajo interno y tu vida externamente también es una manera de conectarte con tu interior siempre, de esta fe que nos muestras. Y gracias, gracias de verdad y espero que todo lo que nos has compartido regrese a ti milloniplicado por mil. A ti, Carlita, muchísimas gracias por este espacio, por brindar este tiempo a la gente, que yo sé que lo haces porque la gente lo necesita y espero que con todos estos espacios se puedan llegar a muchos, que podamos darnos la mano entre unas y otras y que, bueno, que a la final podamos ser más felices y más presentes, digo, para poder disfrutar esta vida, para poder disfrutar, porque es la única que tenemos. Así que no hay otro, no hay un cuaderno borrador, no. Estamos en blanco y ya, a darle. Gracias, gracias.